Mano a mano. Un grupo de diputados de la oposición presentó un proyecto de ley que busca perfeccionar el actual sistema de admisión escolar, luego que concordaran en bloque rechazar la iniciativa de admisión justa, que es la impulsada por el gobierno. Se trata de la ley llamada Machuca, que plantea exigir a los colegios particulares pagados asegurar un 30% de los cupos en los procesos de admisión para niños de familias vulnerables. Queremos conversar sobre este tema. Estamos en contacto con el diputado de C, Matías Walker. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Patricia, muy buenas tardes acá desde La Serena. Así es. Me gustaría partir primero conociendo sus argumentos respecto a por qué es necesario convertir los colegios particulares en el espacio de encuentro con los alumnos de sectores vulnerables. ¿De qué manera se podría desarrollar esta ley Machuca sin los trastornos que en el pasado se han planteado como críticas a esta iniciativa? Bueno, Patricia, el propio gobierno del presidente Piñera ha propuesto que respecto del proyecto que ellos denominan admisión justa, que para nosotros es más bien injusta, se reserve un 3% de los cupos de admisión a las familias más vulnerables, pertenecientes a los 4 deciles más vulnerables. Nosotros decimos que está bien esa parte del proyecto. Lo que no está bien es que se pretenda seleccionar en un 100% por notas a los niños a los 12 años, como propone el gobierno, porque eso tiende a favorecer a las familias que tienen más capital cultural y perjudica a los niños más vulnerables. Pero como estamos de acuerdo en que se reserve un 30% a los niños más vulnerables, nosotros con la diputada Camila Vallejos, Cristina Girardi, Camila Rojas, el diputado Winter, lo que decimos, todos ellos miembros de la Comisión de Educación, ¿por qué no destinamos, reservamos ese mismo porcentaje en los colegios particulares pagados? Le hemos denominado Ley Machuca a raíz de la experiencia que tuvo el Colegio St. George, que retrata muy bien la película, donde a principios de los años 70 se hizo esa experiencia que fue violentamente terminada con el golpe militar. Se expulsó a los sacerdotes de esa congregación, que eran norteamericanos, y en su lugar se puso a un coronel de aviación y se terminó un proyecto que era de integración social. Nosotros creemos que cuando hablamos de inclusión, eso tiene que incluir también a los colegios particulares pagados. Los niños, los estudiantes de colegios más acomodados se encuentran después en la universidad con jóvenes que vienen de otras realidades. ¿Por qué no podemos adelantar ese proceso? Yo creo que Chile perfectamente está preparado para poder tener este debate con altura de miras. Diputado, sí, ahí surgen varias dudas. Una de ellas, ¿esto qué implicaría? ¿Que los colegios particulares se hacen cargo de ese financiamiento? ¿Tendría que ver esto más bien con una subvención? ¿De qué manera se financiaría una iniciativa de estas características? Hay que discutirlo, pero yo quiero recordar que hay varios precedentes de financiamiento público respecto de este tipo de proyectos. Desde luego, la ley de gratuidad, donde es el Estado finalmente el que financia a través de aranceles de referencia la gratuidad para estudiantes más vulnerables. Lo mismo en la ley de inclusión. Yo quiero recordar, y aprovecho a responderle a la ministra de Educación, que la ley de inclusión nosotros jamás propusimos estatizar la educación, todo lo contrario. A través de la democracia cristiana propusimos y lo logramos que se aumentara la subvención no solamente a los colegios públicos, sino que también a los colegios particulares subvencionados y que se extendiera a la clase media, para que fueran las familias las que tuvieran la verdadera libertad de elección. Precedentes existen. El propio gobierno del presidente Piñera en materia de vivienda está propiciando los proyectos de integración social y que las inmobiliarias destinen una parte de sus proyectos a viviendas sociales, lo que me parece muy bien. ¿Por qué no podemos llevar esa experiencia al ámbito de la educación? Lo mismo ocurre en el ámbito de la salud, donde a través de FONASA
se financian prestaciones en clínicas privadas, por ejemplo, asociados al plan Auge. O sea, nosotros estamos propiciando una verdadera libertad de elección para los padres y una verdadera inclusión a través de esta ley Machuca. Y yo quiero reconocer que el senador Felipe Kast hoy día reclamaba la autoría de esta idea. Él ya lo propuso el año pasado. Entonces, qué bueno saber que esto va a ser fruto de un consenso muy amplio. Claro, diputado, él lo planteaba ahí el senador Felipe Kast en Twitter, decía, deberían tener la deferencia de reconocer que en la campaña presidencial del año pasado propusimos desde Bópoli esta ley Machuca, pero él planteaba ahí una diferencia, decía que no querían imponer la reserva de los cupos, es decir, nunca obligando ni forzando experimentos sociales. ¿Qué le parece ese punto, esa diferencia que hace? A ver, yo no creo que la integración, que la inclusión sea un experimento social. En las universidades llegan niños provenientes de familias de distintos estratos sociales en buena hora. ¿Por qué eso no puede darse también en los colegios? Yo creo que tenemos que avanzar hacia un sistema obligatorio en que podamos disponer de un porcentaje para las familias más vulnerables, no en un 10% como propuso el senador Felipe Kast, sino en un 30%, que es el mismo 30% reservado para estudiantes de familias más vulnerables que propone el proyecto de admisión justa del gobierno. Claro, sí, a lo mejor la duda o el temor que puede surgir, la preocupación, es que si esto fuera algo impuesto a los establecimientos, ¿de qué manera asegurar que esos estudiantes no terminen pasándolo mal en esos establecimientos? Que estos alumnos vulnerables no reciban bullying, por ejemplo, en estos colegios. ¿De qué manera asegurar que tengan una buena experiencia siendo parte de una iniciativa de estas características? Bueno, por supuesto, generando las condiciones para que ello no ocurra. Yo sé que no es un tema fácil, pero si el diagnóstico es que tenemos un país muy segregado desde el punto de vista de los barrios, de los colegios, de los contactos, lo que tenemos que avanzar es hacia más integración, más inclusión y no hacia menos integración. Y a través de la ley, a través de los recursos públicos, a través de los instrumentos que dispone la democracia, yo creo que podemos avanzar hacia un modelo educativo mucho más inclusivo que va a ser más formativo para los niños. No podemos formar niños que vivan en una burbuja. Tenemos que, parte de la formación de los niños es entender que viven en un país diverso, desde el punto de vista sociocultural. Como me decían una vez mis hijos, no queremos conocer la pobreza solamente cuando vamos a hacer trabajo social, cuando vamos a un campamento o cuando vamos a un techo para Chile. Convivir con realidades distintas del punto de vista diario le hace bien a la formación de los niños también de familias que tienen más altos ingresos. Y yo creo que así podemos propiciar barrios más integrados, colegios más integrados y finalmente una sociedad más inclusiva, que es la receta que tienen muchos países europeos, especialmente nórdicos, para tener menos delincuencia, para tener una sociedad mucho más cohesionada. Sí, diputado, quien también planteó una crítica en este sentido es la propia ministra de Educación, Marcela Cubillos. Ella dijo ahí en Twitter, llevan años hablando de educación pública y al final a lo que aspiran es a que los más vulnerables los eduquen en colegios particulares pagados que tienen lucro, seleccionan y los padres pagan, ni siquiera copagan. Las matrículas, de acuerdo a esa exposición, serían puros atributos que se han empeñado en combatir. ¿Qué le parece esa crítica que plantea la propia ministra? Yo le respondí hoy día a la ministra y le respondí al propio presidente Piñera, que estuvo hoy día en Coquimbo y tuvimos la misma discusión. Nosotros nunca propiciamos, como democracia cristiana, estatizar la educación. Siempre hemos querido fortalecer la educación pública. Pero usted se acuerda, Patricia, que en la discusión de la reforma educacional, en el proyecto de inclusión, precisamente lo que propiciamos como democracia cristiana es que los mismos recursos que estábamos aumentando a la educación pública, lo aumentáramos respecto de la educación particular subvencionada. ¿Para qué?
para que fueran las familias las que tuvieran la posibilidad de elegir. Y por eso además aumentamos la subvención escolar preferencial no solamente a los sectores más vulnerables, sino que también a la clase media. Y que fueran las familias las que tuvieran la posibilidad de elegir. Pero si el gobierno lo que propone es que los mismos colegios van a seleccionar a los niños a los 12 años en base a las notas, niños que provienen de distintas realidades, con familias con distinto capital cultural, yo digo que eso es una crueldad, porque lo único que hace es reproducir las desigualdades en vez de generar una sociedad mucho más inclusiva. Sí, y antes de terminar, quería preguntarle, diputado, por esta otra situación más bien política que se ha dado, que dice relación con la crítica que ha planteado el Frente Amplio hacia la democracia cristiana. Dice ahí que los diputados terminan votando o apoyando iniciativas del gobierno y desde esa lógica han dicho que no van a respetar este acuerdo que había de apoyar a que el diputado DC, Gabriel Silver, se convirtiera en el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué le parece toda esta reacción que se ha dado, la crítica que ha planteado también el Frente Amplio? Bueno, yo le quiero decir que está hablando con el jefe de diputados de la democracia cristiana y hasta este minuto ningún diputado del Frente Amplio me ha manifestado voluntad de desconocer el acuerdo. El acuerdo se firmó, tiene que cumplirse, acá no hay nada que conversar, así como nosotros hemos apoyado lealmente las presidencias de comisiones a los diputados y diputadas del Frente Amplio. Ellos tienen que elegir a Gabriel Silver, que es el candidato de la democracia cristiana en base al acuerdo que firmaron. Y respecto al tema de fondo, le respondo en un minuto. Todos los proyectos que nosotros hemos aprobado del gobierno son proyectos que hemos mejorado, que hemos perfeccionado, que hemos modificado en su contenido, como lo ha hecho también, por ejemplo, el diputado Gabriel Boric, del Frente Amplio, y yo quiero hacerle un reconocimiento, porque hemos trabajado juntos muy bien en los proyectos de infancia. Esta semana aprobamos el proyecto de Servicio de Protección de la Niñez, que termina con el Sename, y eso Gabriel Boric, por ejemplo, lo aprobó, pero mejorando el proyecto, lo mismo que hemos hecho con otros diputados del Frente Amplio en otras comisiones, cuando aprobamos, por ejemplo, la Ley de Identidad de Género, con la diputada Natalia Castillo y con otros parlamentarios. El rol de un parlamentario de oposición no ir al Congreso para apretar un botón rojo y oponerse a todos los proyectos del gobierno. Sería súper fácil. Nosotros representamos ciudadanos y lo que tenemos que hacer es mejorar los proyectos del gobierno, perfeccionarlos, hacer propuestas. Así lo hicimos, por ejemplo, en el acuerdo por principios en materia de reforma tributaria que lideró un demócrata cristiano, Pablo Lorenzini, convocando a todos los diputados de la Comisión de Hacienda de toda la oposición y con la misma convicción con que, por ejemplo, pedimos la renuncia de Andrés Chadwick como ministro del Interior. Por lo tanto, concebimos de manera distinta que el Frente Amplio, el rol que tiene que tener un diputado en el Congreso Nacional, que no es oponerse a todo, es proponer formas para mejorar los proyectos. Y en ese sentido, el diputado Pepe Out le respondió magistralmente al diputado Florcita Alarcón ayer en la Cámara de Diputados. Diputado Matías Walker, muchas gracias por conversar con nosotros sobre todos estos temas. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias, Patricia, que la vea.